sea, no por tener más nivel educativo percibía un mayor sueldo. De hecho, O sea, formación de lujo para los chavitos. hubiéramos aprendido educación financiera desde niños. Señora, no le voy a educar a sus hijos. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a todos al segundo episodio de nuestra tercera temporada. Y hoy con un tema que nuevamente nos parece muy interesante a nosotros y lo queremos compartir con ustedes. Y bueno, Vicky, ¿de qué me hablas con? ¿De qué me hablas con la educación, Fabi? Súper temazo e inspiradísimo. Bueno, estábamos haciendo el tema y yo pensaba en nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Qué ¿Me fuerte, cantaba esa? no me acuerdo, pero es muy ochentera. Pero bueno, rock and roll. Presidente de la nación. Wow. Pero bueno, al final se ve que esta era una rola pues para los jóvenes, pero la cantábamos también los chavitos. Yo estaba muy chiquita cuando esta rola, pues es como de los 80s. Pero bueno, mi punto es, lo que hoy traemos, o el tema que queremos traer hoy es acerca de la educación, algunos conceptos en torno a la educación, algunos paradigmas en torno a la educación, algunas opiniones y experiencias, y bueno, ya nos completarán ustedes con sus comentarios. Pero bueno, nuevamente bienvenidos. Y Vicky, pues, Pues, vámonos con By the Book. pues, ¿cómo ves? ¿Te lanzas tú con el de By the Book? Va. ¿Te late? Me late chocolate. Bueno, primero buscamos aquí un poco acerca de la educación como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad o de su entorno al que pertenecen. La escuela también se ocupa de la educación de los valores, aunque esto es by the book, ¿no? Pero ahorita platicaremos porque nos escucharán algunos de los maestros y les anticipo aquí, Vicky, además de ser the producer of the podcast, también es catedrática, ¿no? De formación. Está muy fancy eso de catedrática. Me encanta esa palabra. Formadora. Pero es catedrática de formación, entre muchas. Ya hemos hablado que Vicky es multivocacional, ya luego les platicaremos sus vocaciones, pero siempre te ha movido la educación, ¿no? De hecho, Siempre. el tema lo propusiste tú. Ahorita ya vamos a entrar en materia de lo que tú sabes. Pero bueno, insisto, algunos de los maestros dirán, wow, los valores vienen de casa. Totalmente sí. No los voy a enseñar yo, ni se los voy a educar. Señora, no le voy a educar a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Pero sí, lo que buscamos, o ahora sí que el by the book dice que también la escuela se ocupa de la formación de valores. Y yo también lo creo. Ya que te los puedas... Complemento. O sea, si en tu casa no viven los mismos valores, está cañón, ¿no? Que te los lleves, pero la escuela hace su labor, ¿no? El entorno. Y también está aquí el tema de que es la transmisión de conocimientos a una persona que adquiera determinada formación. Eso encontramos en by the book. Y tenemos aquí antecedentes o puntos importantes como los países líderes en educación y cómo está México, ¿no, Vicky? Sí. Si quieres platicarnos. Fíjense que les voy a contar un poquito. Yo, pues si me preguntaran hace unos 7 años, yo no estaba nada involucrada en este tema, más que pues obviamente era estudiante, pues era de las que me dedicaba a criticar el sistema, ¿no? Ah, muy bien. Muy bien, Desde tu privilegio. Desde mi privilegio. Mi formación pues siempre fue como más, menos humanística, por así decirlo, y hasta después empecé a involucrarme un poquito más y allí encontramos me tocó estudiar sobre educación y los países. ¿Y qué creen que decían? Que México era de los que tenían el mejor modelo educativo. Vamos. O sea, ya ahí ya como que pongo en telejuicio o digo, pues está cabrón. Sí, ¿no? pero lo podrían tener en el papel, ¿saben? Pero aplicarlo no era lo mismo. Ajá, la aplicación no es la misma. Ok, va. Entonces eso no, o sea, como que en papel yo creo que no sabíamos, los modelos educativos de México se había reunido con los mejores y en papel sonaba bastante bien, pero no se lograba. Y hay países muy reconocidos como Finlandia. Finlandia, que es un país que así, o sea, bueno, desde que nacen los niños los protegen. Creo que los papás tienen como una licencia para... Súper extensa, ¿no? Sí, súper extensa para cuidar a los niños, etcétera. Y aparte los niños no aprenden a leer hasta los 7 años. Entonces... Como que ahí el factor en ese país no es empujarlos a dar el máximo. Digo, ahorita vas a hablar de otros países donde el régimen es al contrario, ¿no? Sí. Chútales 4 idiomas antes de los 5 años porque son esponjitas, tienen que tener ya los hábitos. Tú nos vas a platicar acerca de cómo entraste a la escuela, creo que ya sabiendo leer, entonces yo creo que tú más bien eras más asiática tu formación, no lo sé. Pero entonces aquí en Finlandia creo que hablan mucho de la etapa del juego. Sí, ¿no? Tienen que aprender jugando y tienen que aprender la destreza motriz y todo esas pequeñas cosas y ya después entonces le das
parte a lo intelectual. Inclusive creo que hasta a relacionarse con los demás tienen que aprender antes. Que al final hoy en día, que son esas habilidades emocionales, tienen un lugar en nuestro desarrollo como adultos. Sí. O sea, de hecho hoy en día hay algunas ya materias, ¿no? Sé que acá en México estamos evolucionando y vamos a hablar un poquito entre la educación que ofrece el gobierno y la educación privada, pero sí yo he escuchado a mis amigas hoy en día que los chavitos en esta primera educación primaria, traen materias para desarrollar otras habilidades porque les meten mucha arte, mucho Sí. deporte, cultura, más allá que ciencia, física. Aritmética, todo lo que pensábamos que era conocimiento, o Y sea, lo que se tenía que lograr, porque tú tenías un programa y se tenía que revisar esto, esto y esto en cada grado o en cada módulo, ¿no? sí. De hecho, hay otros países, Canadá también es como, pues querido en educación, hay otros países como un España, que España, ahora voy a pasarme un poquito a los jóvenes, o sea, no les obligan a que de inmediato cuando terminan la educación preparatoria, no me acuerdo ni cómo se llama allí, pero no los obligan a que de inmediatamente elijan la carrera universitaria. De hecho, les dicen, oye, ¿sabes qué? Lo mejor, por eso ves tanto español viajando por el mundo, mochilero, porque les dan como una especie de año sabático en donde ellos pueden irse a decidir cuál va a ser la formación que van a obtener después. Cosa que entonces aquí en nuestro país, por ejemplo, no pasa. Acá en México no está considerado como en el PAD, pero la realidad es que mucha gente, ahí vamos a hablar de nuevo en cómo... ¿De los ninis? Ay. No, en cómo la educación obviamente se segrega también por privilegio, y también escuchamos un podcast donde tomamos alguna información acerca del educacionismo, que vamos a mencionarlo ahorita, cómo también segrega pues por la vialidad que tienes. O sea, yo te puedo decir que tengo conocidos cercanos o mis mismos primos que claro que se tomaron un sabático, un año o hasta 2, y nunca se vio como rompió la estructura, ¿no? Sino que los mismos papás lo promovieron y es de, no, estás muy chavo, no vas a saber ni qué quieres hacer, agarra mundo. Pero su entorno económico les permitió tomar ese salto y viajar, no necesariamente, en algunos casos sí de mis allegados fue, y vas a trabajar, ¿no? Para que conozcas, o sea, no nada más es viajar, no malinterpreten, no es así como de, órale, ve y goza la vida, no es despedida de soltero, es como, y empléate, ¿no? Sí. O fíjate si puedes pagar tus necesidades primarias, y cuando vuelvas, ¿qué aprendiste? ¿Qué trabajos tuviste? ¿Qué te inspiró? ¿Te inspiró? ¿Quieres abrir un negocio? ¿Quieres dedicarte a una profesión específica? ¿Hiciste alguna pasantía? No está considerado en México, pero sí te puedo decir que mucha gente lo súper aplica, pero ya es una intención, una iniciativa del núcleo familiar o de esa persona. No, allá es súper común, de hecho los empleos les dan empleos de medio tiempo para que puedan seguirse preparando o haciendo varias cosas y trabajando y al mismo tiempo decidiendo la vocación. Entonces, bueno, ya les hablaba de eso, critican mucho, por ejemplo, a Estados Unidos. Y nosotros desde acá, desde México, muchas veces pensamos que Estados Unidos tiene un excelente modelo educativo y en esa materia me di cuenta que Estados Unidos es de los más criticados. En realidad tiene muy desordenado su modelo educativo y como que los niveles que ellos manejan no coinciden con los que serían los óptimos para todos los niveles. Entonces, por ahí hay varios detalles y bueno, ya hablábamos en algunos otros episodios de lo caro que es estudiar allá. Sí, no, carísimo. De hecho, a lo mejor vamos a salir del tema y ya lo hablamos en temas financieros, pero en Estados Unidos, desde antes de entrar al college o a la universidad, ya estás formando un historial crediticio porque hay préstamos, ¿no? La mayoría de los chicos que estudian, aun si son universidades públicas, tienen que empezar con un préstamo escolar, ¿no? Que sales o te gradúas con una deuda millonaria que te puede costar, es como tener tu primera hipoteca, es como graduarte de la universidad y ya tener que pagar una casa a 20 años, ¿no? Eso está muy impresionante. O sea, de verdad que es, o sea, no tiene sentido. Y bueno, ya pasándonos a otros modelos, Australia es como un país, ahorita no sé, me ha salido un boom de cosas de Australia, no sé si en tus redes también ha pasado, pero como que Australia es como un país muy ideal para muchas cosas y en educación específicamente también están muy bien preparados. Y bueno, pues ahí nos llevan a Singapur, a este otro país que también es modelo en educación, y pues a Corea del Norte y Corea del Sur, que también tienen una educación súper exigente. Esos países, aunque ahora están separados, la verdad es que comparten muchas cosas. Pues la verdad es que los que siguen los videos de Xingu Amiga, o ¿cómo le dicen? Xingu, La Xingu Amiga,
pues te das cuenta, ella menciona todas las peripecias que tuvo que pasar en su país y por qué ama México y por qué sigue aquí. No solo ella, no hay varios, digo, independientemente de la libertad Sí. que pueda sentir, más bien yo he escuchado muchas expresiones porque es una educación que muchos aspiran y algunos admiramos, por cómo te la platican y dices, wow, o sea, formación de lujo para los chavitos, pero a lo mejor ya después, además de que viven en una situación súper competitiva y que es difícil a lo mejor encontrar un buen trabajo, etcétera, también se enfrentan a situaciones donde traen un estrés juvenil, o sea, que ya llegan a su vida temprana adulta con un estrés brutal, ¿no? Una Y competitividad, una competencia garra. brutal y truenan como chicharitos a una edad muy joven, ¿no? Entonces fue tanta el estrés, la forma en la que tienen que prepararse para los exámenes, la verdad es que la exigencia es mucha, ¿no? Entonces, Sí. la educación es un tema súper sensible porque yo creo, y es un concepto que lo menciona en muchos lugares, que la educación pues es la base de cualquier, no de cualquier economía, ahí traemos un tema, pero de cualquier cultura o país. Sí. Y entonces obviamente siento que los países tratan de hacerlo mejor y por eso también cada que es una propuesta, un nuevo gobernante quiere lanzarse, pues habla mucho de las reformas educacionales que quieren proponer, Sí, siempre se ¿no? meten con eso porque, bueno, o sea, empiezan a decir que van a cambiar el modelo educativo y todo eso y pues para lo que, o sea, hay varios detalles. El modelo educativo en realidad es como la, toda la estructura que va a sostener la educación que se va a brindar. Es el diseño, ¿no? Es el diseño, exacto. Primero tiene que tener como un enfoque que es, pues, ¿qué se va a ver? O sea, ¿en qué nos vamos a enfocar? Y entonces, en el pasado, el enfoque era, pues, bastante tradicional, bastante enfocado en los conocimientos puntuales, como que supieran matemáticas, que supieran español, que Historia, supieran geografía, biología, así, física. la que te la sabes, ajá. Y bueno, ya después viene la metodología, que es cómo vamos a enseñar, y finalmente la tan temida y tan odiada evaluación. O sea, a veces a mí me llegó a tocar, y pues tu esposo y yo vivimos eso, entrabas a una clase y el maestro era 0 o 100, o sea, el examen decía todo, decía si probabas o reprobabas la materia y ninguna otra cosa contaba. Entonces, ahora yo les contaba a mis alumnos que doy una materia que se llama materia administrativas y les decía, empezamos a analizar y el examen en realidad vale 1.8% de toda la calificación. No te lo puedo creer, ¿eh? Digo, o sea, Sí, es otra onda. es otra onda porque los evalúas o sea, un examen así en esa sesión no va a definir el aprendizaje completo, sino todo el progreso y toda la constancia que le pongan durante el semestre va a definir las cosas. Entonces ve las diferencias y yo les decía que eran muy afortunados porque antes pues se manejaba súper diferente la forma de evaluar. Puede que sí, puede que no, ¿no? O sea, Ok. más bien estás moviendo el enfoque de dónde lo tienen que llevar. Algunos era como eh, todo el estrés se le juntaba en cada parcial y en cada semestral y era como de ¿Lo me viviste? bloqueo, hay personas que no responden bien. Yo no lo viví A porque ver. yo no era así. A mí los exámenes me daban mucho placer. O sea, honestamente ¿Oyeron eso? nunca me puse nerviosa en un examen. ¿Y si estudiabas? No, tampoco, casi no estudiaba. Hubo pocas materias, por O ejemplo, sea, la única que estuve a punto de tronar fue francés y fue por soberbia meterme un tercer idioma, pues porque me quería yo muy exótica. ala. Y el resto de las materias yo tengo un tipo, o sea, yo aprendo de una manera distinta, o sea, yo identificaba que si en la clase ponían suficiente atención, de hecho casi siempre me iba de la clase ya con la tarea hecha, porque ya estando en otro entorno, en mi caso, en el trabajo, no lo hacía, lo procrastinaba, no era el momento para mí, prefería ya hacer otras cosas, o sea, terminando la escuela yo me movía a otro tema. Y en cuanto a los exámenes, yo tendía mucho a hacer acordeones de repaso. O Es sea, muy hacía bueno. tarjetas de estudio que antes de entrar al salón las regalaba o las vendía a mis amigos. Decían, por favor, véndeme tus notas. Y ya ¿Y con nunca te repasar, cacharon? me cacharon una vez que me pasaron un acordeón que no era mío. ¿No? Como que me estaban pasando y pásaselo a la de acá. Ajá, nunca agarren acordeones que no son suyos. Y ya ahí me agarraron y fue una materia tan básica, era en religión. Y el profe con su corazón en la mano me dijo, no me lo esperaba de usted, señorita Pous. Y eso fue lo que más me dolió, la decepción. Bueno, pero la realidad es que me gustaban mucho los exámenes, me daban emoción. Creo que tenía mucha seguridad de que generalmente me iba muy bien. Insisto, francés fue súper un reto. Y yo amaba matemáticas, amaba todos los números. Me encantó cuando me dieron clase de contabilidad. Y el primer semestre en la universidad, no me acuerdo si era una clase de aritmética, ya no me acuerdo, pero el primer parcial saqué 7.
Y yo en mi vida me había sacado un 7, por lo menos en los últimos años de secundaria y prepa, y además tenía beca. Entonces para mí fue, what's going on? Y el siguiente parcial que me esmeré, 8. Y yo, no, el último creo que me sacó 10 porque me pegó en el orgullo, pero de ahí en más no me ponía nerviosa entre otras cosas, pero sí notaba que a mis compañeros a la gran mayoría les causaba estrés. Sí, la verdad es que es bien complicado, mi forma de aprender era muy diferente. Yo al contrario que tú, yo no puedo, o sea, si una persona está durante una hora poniendo atención, yo escucho un 30 o un 40% de lo que está. Y a mí me servía mucho como tener otros recursos para aprender y para leer. Entonces yo sí era los que la gente llaman machetera, puede ser Machetero, ajá. machetero. O sea, yo era de que para un examen muy importante me ponía a estudiar pues, un mes, una semana antes y dedicándole horas. Ese fue siempre mi estilo y a la fecha sigo haciéndolo igual hasta en estas pequeñas cosas. O sea, por ejemplo, yo tengo que preparar este podcast desde antes, o sea, siempre. Ese es como mi estilo de... Yo monopolizaba mucho la clase, ¿saben? O sea, a ti te gusta mucho la lectura, Sí. tienes 20,000 libros, etcétera. Yo no soy mucho de leer, soy mucho de escuchar, soy mucho de dialogar, me gusta la conversación. Entonces, en las clases donde todo el mundo estaba viendo al horizonte, yo era de las pocas, junto con otros compañeros, que le hacíamos jalón al profe, ¿no? Pregunta, Entonces, sí maestra. preguntaba, o sea, como que generaba rapport. Ah, bueno, entonces esto lo pondré así, así. No, Fabi, mira, tal. Entonces, ya cuando a mí me aclaraban el concepto, me llevaba la aclaración. O, ¿y esto sería tal? Sí, tal cual, lo cachaste. Y ya eso para mí, ya era el consumo. En aquellas clases donde los maestros no se prestaban ni a participar, ni al diálogo, por ejemplo, me encantaba que llevaran sus propias notas, ya sea en mis tiempos era el pizarrón, de últimas ya me tocó un poco de proyector, y me gustaba mucho porque a mí me gustaba traspasar en mis propias palabras lo que veían. Ok, eras la chica de los mapas mentales. Siempre, siempre me encantaba y por lo menos 3 colores de pluma. Ya en mis mejores tiempos como 300 colores de pluma, ¿no? Pero sí tenía yo un color para los títulos. Luego los profes te lanzan pistas, ¿sabes? Por ejemplo, en algunas materias te las lanzan para que por favor pasen, así como de, y pregunta de examen. Y yo las subrayaba. Pero en otros eran profesores, ya sobre todo en la universidad, que querían que te llevaras algo para la vida, ¿no? Entonces, a ver, jóvenes, esto les va a sacar de broncas. Entonces yo me lo guardaba, ¿no? Disfruté mucho las clases que tienen que ver con derecho, tanto así que me libré como de varias multas de tránsito por mis básicos conocimientos de derecho, pero me gustaba que ese profe en especial lo ejemplificara en cosas de la vida, o a ver, ¿quién ya está trabajando? Y yo toda la universidad ya estaba trabajando. A ver, entonces vamos por un ejemplo de la gente que trabaja contigo y calcular finiquitos, o sea, Ay, sí. como que todo eso a mí me parecía muy interesante la práctica. Sí. No, entonces ya llegando al examen, yo me acordaba o tenía esta memoria de que venía algún examen y yo recordaba esa clase, ¿no? Y tenías memoria del momento que lo habías vivido. Sí, yo había participado, ¿no? Entonces yo para no dormirme en una clase o para no perder la intención, yo me obligo a participar. Hoy en día hago lo mismo, me gusta que en donde trabajo prestar atención. Entonces en algunas de las reuniones yo hago preguntas para reforzar el conocimiento y para asegurar que estoy poniendo atención a la gente que está hablando. De hecho, como que te recuerdo que alguna vez decías, ay, perdón, no estoy entendiendo y volvíamos a rebobinar. Sí, porque ¿no? si me doy cuenta que yo ya me perdí, me parece como que yo digo, Ya. 1, vas a necesitar esta información para hacer tu trabajo. Y 2, me parece una falta de respeto que no prestes atención. Pero a veces te vas, ¿no? O sea, porque traes otros conceptos. Entonces yo también, a veces agarro y me regreso y digo, a ver, tal, para irme con el concepto cierto, ¿no? Eso me sirvió por mucho tiempo, yo te puedo decir que casi que desde la primaria, pero sí mi educación fue ya hasta la universidad, y yo tengo 15 o 18 años que me gradué de la universidad, es cuando empezaban a haber un poquito de cambios, Sí. como de, oigan, a ver, jóvenes, tanto por ciento es la asistencia, tanto por ciento es la participación, tanto por ciento proyectos y tareas, y tanto por ciento el examen. Y yo no me ponía a calcular qué necesitaba, solo cumplía. Ok. Pero sí veía muchos de mis compañeros diciendo 2 más 2 son 4, 8 más 2, 16, y empezaban, Sí, el libro. puedo faltar 2 veces, y luego puedo cumplir en una tarea y en otra no, y luego necesito tanto para el examen. Y creo que eso les daba paz. Un modelo un poquito más completo, donde decía, ok, pues no eres bueno para el examen, pues trae buenas tareas. Sí. Oye, eres bien vago para las tareas, pues ojo con la asistencia y el examen, ¿no? Entonces No, y te es permite. que sí, tu tipo de inteligencia es kinestésica. Entonces, sin duda es la que predomina en ti. Y bueno, pues de hecho, vamos como platicándoles un poquito de que antes había modelos tradicionales, que es el que conocemos, el que sus papás, sus abuelos seguro saben, de donde el maestro enseña y el alumno aprende. Y digamos que el maestro tiene toda la información y se la tiene que transferir por osmosis al alumno.
Y a veces me imagino que algunos maestros, aún con ese modelo, ya eran más revolucionarios y buscaban el cómo dejar un mensaje. Sí. Pero otros, y esas son las historias que te ponen tus abuelitos de, pues es que esto no lo aprendí, pero es porque el profesor tenía una metodología, una sola, y no le daba ningún cambio, y quien lo aprendió, y quien ya no... tenía diseñada su clase para todos igualita. Exacto. No. Hay otra que es la conductista, que eso lo dice el buen Skinner. Ustedes si han escuchado algo, es lo del estímulo y la recompensa. Entonces, como que la otra forma de educación que pasó después de la tradicional es como más de que te recompensan, tu sellito. ¿Tú eres de sellitos? Sí, ya me tocaron los sellitos, me tocó tener Estrellita. 18,000 sellitos, amaba tener sellitos. Sí me ponían, me ponían estrellita, pero sí debo confesar que a mí me ponían mucho el perico, mucho. Ah, ok. Mucho, su hija es muy perica, y luego lo peor es que no me podían acusar como, y además no aprende, ¿no? Sino, es que no deja que los demás pongan atención. Porque como su hija ya aprendió, se pone a platicar con los demás. Y pues como Y ahí que... se la mataron a tu mamá, o sea, ya no tenía como... No, pues mi mamá siempre decía, ok, o sea, pues no la pongan hasta atrás, o es como, pues entretenla, ¿no? Entonces creo que hubo momentos en los que tuve muy buenos profesores, que ahí, no, yo nunca he dado clases, pero llevo casi 20 años siendo líder de gente. Pero has coachado gente. He coachado gente, y te das cuenta que hay formas de dar coaching, y en el liderazgo tienes que saber a quiénes generas como aliados, a quiénes los instruyes o los desarrollas, etcétera. Y creo que hubo maestros que me hacían parte, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si esta niña va a acabar la tarea en FA, porque aparte me encantaba vamos a hacer un examen, y me encantaba hacer la primera. Entonces, te verá, ya terminé, ¿no? Entonces, pues entretenla. Sí. Ay, qué bueno, Chuchita, pues pásate a borrar el pizarrón, de modo que no me distraigas a los demás, ¿no? Y hubo maestras que seguramente hicieron o eran más revolucionarias o tenían mejor información porque lo lograron, y otras que a lo mejor se frustraban y eran Sí. como, señora, dígale algo porque su hija no para de hablar. Qué difícil. Y bueno, aquí. Hablando. No, está muy bien. Yo en mi caso recuerdo mucho que, o sea, yo pensaba que a mí me había ido muy bien en la escuela en los primeros años, o sea, les hablo como del preescolar, bueno, que yo no fui en realidad al kinder, esa es mi historia. Que eso es algo que puedes platicar, ¿no, Vicky? Porque Ay, sí. justo queremos hablar acerca, estás hablando de los modelos, pero también como el esquema y en qué momento los niños entran a la escuela, etcétera. Yo creo que fui desde kinder a preprimaria, etcétera, y tú me has platicado que tú entraste directo a Como primero. O sea, O nada al más pre. fue el pre-primaria, o sea, un año nada más, y nos daba... Entonces no tuviste kinder, lo que se conoce como kindergarten o maternal, Sí, ¿no? mi papá me enseñó así todas las cosas. Hay una historia chusca porque me enseñó a leer pues con sus métodos como él podía, y a los 3 años yo aprendí a leer, lo cual no es bueno, o sea, hoy por hoy no es bueno, pero pues es lo que Tampoco me es tocó a malo mí. y es lo que... Ajá. Sí, es lo que a lo me mejor no es tocó lo a mí. ideal, pero no es creo lo que ideal. no sea... Ajá. Pero bueno, lo logramos, pero al final, si tú ves mis boletos de calificaciones numéricas, así como se evaluaba, pues la niña es muy distraída y entonces no tengo muy buenas calificaciones en la Bueno, primaria. en tu mente tú lo estabas rockeando todo. Exacto, porque, no sé, porque... Qué bueno. Y entonces es muy curioso cómo pues los maestros se evalúan de muchas maneras, o sea, en realidad no era una niña muy normal, por así decir. Pero tú hablas de que te faltó desarrollar la parte motriz. Totalmente la motriz, la social, todo ese tipo de cosas, y eso también digamos que se buscaba en algunas materias y no se logró. Para aquellos que piensen que hacer bolitas de papel de China está ¿Qué pérdida de totalmente... tiempo? Ajá, no. No. Todo tiene un por qué no. Sí. Ok, buenísimo. Entonces, hablando de los modelos, estabas el de... El tradicional, hablábamos del conductista, que ya, bueno, el estímulo y la recompensa fue bueno, pero ya no es suficiente. Y luego se empezó con uno que es el constructivista, donde de alguna manera empiezas a hacer las cosas como, sí, como basarte en algún conocimiento y de ahí agarrar otro. Y ya entonces el conocimiento no está nada más en manos del profesor, sino que el profesor también fomenta que a través de los alumnos ellos mismos se den conocimiento, se transmitan conocimiento, y eso va funcionando. Y aquí entraría la parte de las tareas de investigación, Sí. como cuando te piden el pre-work o te dicen, ok, vamos a preparar un tema, Sí. Van a investigar tal y que lo vayan aportando. Sí. Ahí entra en constructivismo. Y hasta el trabajo en equipo, de que tú digas, Ujú. ay, nada más para revisar menos no es, por ejemplo, entonces, o que te dan una tarea A y luego ya cuando tienes esa,
te ponen otra tarea B y tú dices, ay, no entregué la A, ¿cómo voy a llegar a la B? Ay, sí, no, qué angustia. Y ahí a mí algo a lo mejor me tocó y como que dentro de ti dices, ay, profe, pues avise. No, en vez de Exacto. que digas, debí de hacerlo, es, ay, es que Sí. se me ha dicho que iba a hacer para esto. Y eso a mí para que veas, esto sí me costaba mucho problema, como hacer tareas que tuvieran ¿Una continuidad? una continuidad y un largo impacto. Porque Oh, para mí era como, ya para salir del paso, ¿no? O sea, de verdad, o sea, yo muchas tareas las hice por cumplir y todo se refleja. Porque al final es como que se refleja en el futuro, me ok, refiero. Por ejemplo, ya. en mi forma de trabajo hoy en día me cuestan mucho los proyectos que son como a largo plazo, pero soy buenísima resolviendo la hora. Y me encanta. Eres buena con los bomberazos, Los ¿no? bombrazos son lo mío, lo resuelvo, etcétera, pero pierdo mucho la concentración si es algo que va a tomar mucha pauta, a lo mejor porque necesito la recompensa inmediata o el saber que esto ya ocasionó un impacto, ¿no? Y no Sí. esperar, esto nos va a tomar 3 años, Dios me muero, ¿no? No, ya lo ves demasiado. Ujú. Hay otro que yo no había oído hablar nada, no me tocó en mis tiempos de estudiar y ahora vi que se llama el modelo Zumburi. Yo creo Ajá. que ha de ser por alguien. Y este modelo educativo parte de la idea de que existen múltiples métodos de enseñar y de aprender. De hecho, sí coincido. O sea, hay Sí, múltiples claro. formas. Porque el aprendizaje es algo que el alumno hace, no es algo que se le hace al alumno. Y o sea, el alumno tiene un rol protagónico, cuando antes el maestro era el que tenía el rol protagónico. Y el educador viene a ser como un consejero, un acompañante en el proceso, un Como un guía, mentor, como ¿no? un O mentor. sea, ahora es como hasta donde tu Su- capacidad te lleva a aprender. Está muy bueno, no sé qué tan escalable, porque también, pues, ¿qué onda con la volumetría de los grupos, no? Sí, ya de hecho cada vez ustedes se van a ir dando cuenta que se pide que haya menos o sea, menos personas en el grupo y ahora he visto una cosa que a mí se me había ocurrido y que yo quería patentar y que no, que era que cada grupo tuviera como un maestro y un maestro como sustituto que ahí estuviera revisándoles las tareas, Bueno, creo que controlando, yo eso sí lo había visto en no, Estados no Unidos y sustituto, Canadá, adicional. que Ajá. tienen un auxiliar. Y déjame decirte que yo estoy súper desconectada y siempre lo he dicho con mis amigas que tienen hijos, trato de absorber todo lo que me dicen, me parece wow. Y justo estoy escuchando a algunas de mis amigas, uno, que en México ya están adoptando algunas escuelas privadas el horario francés, creo que se llama, que es entrar un poquito más tarde, creo que el horario francés es de 9 a 5 y aquí en México lo tienen como de 8 a 4 prox. Uno, aliviana muchísimo la extensión de horario, pues por los papás que se trabaja. Pero dos, porque esa extensión de horario trae la convivencia a la hora de la comida, o sea, tiene un horario de comida. Y comen con mucha calidad, Exacto, ¿no? como que ahí ya le meten esa jiribilla de enseñarlos a comer bien. Dos, tienen actividades sociales, culturales y deportivas en estas after hours. Y por otro lado, yo había escuchado de los assistants, que son como los asistentes de los maestros. Pero también acabo de escuchar de una amiga nuestra que en la escuela donde van sus hijos hay una figura que se llama monitor. Ujú. Y es una figura movible donde por las necesidades específicas de cada niño, de repente le pueden sugerir que por un trimestre o un par de semanas o X tiempo, su hijo va a tener como una sombra. Ok. Y ese monitor está dedicado solo a ese niño. No es permanente, no es para siempre, pero es como que le da la patadita de salida, lo cual se me hace como súper bueno, o trabaja ciertas cosas en Un específico. tutor, digamos. Sí, Ahí. pero solo para una persona. Ok. Dentro de la clase. O sea, no es que el niño o la niña lo saquen para estar solo con el monitor, sino está en la misma clase y el monitor está a un lado y cuando ve que hay una dificultad de aprender algo se acerca para guiar al niño y que encuentre cómo él va a aprender, ¿no? O si ve alguna conducta social, entra para ayudarlo, para contenerlo, sobre todo ahorita que hay temas de ansiedades sociales, etcétera. Y obviamente esto es una escuela privada, que es un tema pues Que ahorita vamos a tratar está poquito. cañón la diferencia entre público y privada, pero me pareció como súper interesante. O sea, las herramientas que hoy proveen. Y ya, o sea, nos bajamos Ya me de robaron mi universidad. idea. Ajá, yo Ya te quería. la robaron, amiga, pero yo la conozco desde hace mucho. O sea, si no, ¿por qué no estamos siendo ricos? No, es que fíjense que Pero uno de bueno, mis trabajos tuve ujú. a 60 alumnos No, no. y ¿qué creen? Que yo realmente era súper difícil, o sea, los ponía a que entre unos se entretuvieran mientras yo estaba revisando la tarea y que, o sea, empecé a detectar líderes en el salón, según yo, esa era mi forma Bueno, como antes de... se llaman jefes de grupo, ¿no? Por eso Exacto. existía el jefe de grupo. Sí. Ujú. Sí, ahora pues entre ellos se daban, o sea, hasta les servía a ellos, porque yo considero y estoy segura que sí pasa y lo he leído en varias veces, que cuando enseñas algo, lo aprendes más. Ay, pero por supuesto, a mí me encanta enseñar porque lo reafirmo y cuando me están enseñando a mí, me gusta mucho decir, no, 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 a ver, déjame hacerlo a mí y obsérvame. Sí, Porque si no lo hago, no lo aprendo. no lo aprendes, Sí. es que eres kinestésico.
física. Entonces lo tengo que hacer. Entonces, bueno, Sí. esa es la parte El del Zumburi. Zumburi. Y aparte ahora lo que creo que está como más en boga en México, o que se ha dado, le llaman el proyectivo de enseñanza, donde ya hacen proyectos, les va a sonar familiar algo del proyecto integrador, donde en español abordas esta cosa. En matemáticas vas a entregar también un proyecto que va a estar relacionado con el de español, pero con algo de lo que aprendiste en matemáticas. Y en ciencias naturales, algo relacionado entre todo y ya. Entonces, está muy bueno porque la teoría es que pues así es la vida, en la vida agarras un poquito de lo que sabes de acá, o sea, me da tanta risa que dicen, hay otro día más sin ocupar las integrales. O sea, pues sí, la verdad es que no las ocupas en el día No a las día. usamos para nada, pero, híjole, yo sí soy bien de la antigüita, ¿eh? Yo estoy súper a favor de la enseñanza anterior, que alguien puede decir, en la vida he usado los quebrados, y yo me acuerdo perfecto de una maestra que decía, cuando sean grandes y van al súper se van a dar cuenta que usan los quebrados, Y los quebrados ¿no? ahí están. Claro, o sea, porque un cuarto, luego 500 gramos, o sea, no te das cuenta que no es un pastel que vas a partir todo el tiempo, ¿no? Lo integras de otra forma. Esto de los proyectos está Son buenísimo, proporciones. Vicky. Lo platicas y siento que me da una ansiedad. O sea, como yo lo aprendí así, ahorita me vi hacia atrás y dije, si en la universidad hubiera sido eso, qué infarto. A lo mejor yo no pudiera haber trabajado y estudiado. Porque este tipo de enseñanza me parece que demanda mucha eh, inversión del tiempo fuera de la escuela, Sí. ¿no? O sea, realmente me suena casi que armar tu tesis. Y cuando estoy en la universidad, hasta el último semestre armabas tu tesis. Sí, es que la armabas ¿Y o te quién no hizo titulabas por otra tesis? cosa. This guy. O sea, yo dije, Bueno, la yo no voy a acabo. hacer tesis ni en drogas, prefiero salir con promedio. Ay, qué bien. Sí, of course. Pero mi punto es, solo porque quería evitar algo que iba a tomar la vida entera. Entonces, muy bien por los que están haciendo proyectos de proyectiva enseñanza, porque creo que sí son herramientas para la vida. Totalmente. Entonces, bueno, pues cuéntanos, o sea, a ver, si dices que cambiaron muchas cosas, a mí me llama mucho la atención como dices, es que yo soy de la antigüita, pues ¿qué pasaba antes, Fabi? O sea, ¿qué materias ves que ya no están y que sí estaban y... Sí, bueno, creo que esta ya la mencionábamos, pero justamente les decía yo, ¿o no? ¿Estoy en las No, drogas? Ah, pues yo quería mencionar con insistencia. no la estás diciendo. No lo estoy diciendo. Que el 2002 cumplimos 20 años que se eliminó de las materias de primaria el civismo, que entiendo que hoy en día seguramente se sopesa con algunas otras materias de educación social Uh-huh. o de convivencia, no lo sé, pero me parece que es una de las materias que era como súper hermosa, porque era una materia cívica. Yo me acuerdo, aquí voy a hacer paréntesis de cómo mi mamá a veces para insultar a alguien le decía, es que hay que tener más civismo. Por ejemplo, si se le metían en el banco o algo, yo creo que no es que fuera grosera, ¿no? Sino que le decía a la persona, hay que tener un poquito más de civismo. ¿Y qué era el civismo, no? El civismo es cómo te conduces con otros ciudadanos de tu nación de una forma respetuosa, buscando generar una mejor nación. O sea, no estoy hablando del nacionalismo exacerbado, que, perdón, pero pues yo sí amo mucho mi país y no me preocupa que otros amen su país y creo que eso es algo natural, ¿no? Es como amar parte de tu familia. Pero creo que esa materia ayudaba a generar mejores mexicanos Sí, o a ciudadanos de conocer esta más tu nación, país, sí ¿no? es cierto. De hecho, es que mira, yo creo que a lo mejor estaba muy, no sé, como que tal vez el programa sí necesita una refrescada, pero el hecho de haberlo quitado tampoco está bien, porque no sé si has visto tantas cosas que nos dicen, es que hubiéramos aprendido educación financiera desde niños, hubiéramos aprendido técnicas, o sea, varias cosas diferentes que sí, o sea, yo creo que el programa de civismo podría haber Y era cambiado. ética y civismo, ¿no? Y creo que, Ética. Formación insisto, cívica ética, ajá. ajá, hablamos del programa de educación pública, porque las educaciones privadas obviamente sí tienen que Complementos. adaptarse a la SEP, pero tienen la forma de hacerlo mejor o adaptarlo a lo que quieren instruir. De hecho, las escuelas públicas tienen ciertas misiones o se determinan de ciertas corrientes, que si son Montessori, que si son religiosas o lo que sea, y obviamente se pueden enfocar en trabajar en los valores, pero para aquellas personas que no acceden a la educación privada, el hecho de que en la escuela pública no les construyan los valores, la ética o el civismo, sí tiene, para mi gusto, un impacto fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Totalmente. Y esa materia pues habla, o mucha gente ya grande o mayor habla de que pues sin esa materia es más probable pues delincuencia, ciertas cosas, ¿no? Entonces no estoy acusando que al civismo le compete que ahora la gente sea delincuente juvenil,
pero sí es una materia que siento yo que hace falta. Yo sí la tuve, evidentemente estudiantes del 2002, la primaria y la secundaria, pero sí siento un cambio en quienes ya para nada la tuvieron en su programa. No, y que ya no saben. Sí, está como bien interesante y creo que esto es un parteaguas para que nos pasemos a eso que les nombrábamos antes, que descubrimos en lo que estábamos preparando este episodio y que no lo queríamos hacer tan ideal como de que todo lo estábamos haciendo bien y solo mostrándoles la cara buena de la educación, ¿no? Encontramos un concepto que era el educacionismo. Fabi, ¿quieres contar? Me voló la cabeza porque Vicky me mandó un material para escuchar, insisto, la producer y su material, y la persona de este podcast hablaba tal cual, el educacionismo. Y yo dije, no, bueno, ya sacamos conceptos de todo, pero ¿qué creen? Sí existe. Y lo que investigamos es que es la sutil forma de discriminación que nos marca desde niños. Y sí es cierto, por lo menos aquí en México, ya saben que somos una sociedad bien elitista, sí. Y como de niños lo primero que preguntas no es, ¿quiénes son tus amiguitos? ¿A qué escuela vas? No, pues yo voy a la Niños Héroes 33. Ay, ¿cuál es esa? ¿Es pública? Porque un niño de 6 o 7 años debe saber si es público o privado, ¿no? Sí. Desde allá hay una segregación. Y esto lo llevan hasta los posgrados o niveles donde pareciera que el que más títulos tiene, pues, además de más conocimiento, más beneficios o ventajas puede tener. En el mundo. En el mundo. País. Y si hablas de querer discriminar, todo sirve para discriminar. No sirve ir a una escuela privada, sino es la mejor escuela privada. Oye, ¿a qué escuela estás yendo? ¿No? A Libero. No, pues quítate que te vuela en agua. Ajá, exacto. O entonces, fue la Panamericana y que te empiezas a dar cuenta y dices, ¿qué? ¿Y qué pasa con los que a lo mejor fuimos a una universidad pública? Y qué chistoso que para ciertas materias o carreras hay universidades públicas que tienen mucho más renombre, sí. Y que son difíciles de ingresar. Hay carreras en específico de medicina, de licenciaturas que no hay mejor renombre que una UNAM, que una Universidad de Guadalajara. Pasó con algunos de ustedes con la Tecnológica de León, o sea, sí. Que es como, depende de hacia dónde voltees, pero hay ahora sí que aquí habla de sesgos sociales donde esto marca una discriminación, ¿no? Sí. Y acá tú nos traes un complemento. Sí, por ejemplo, hay un estudio publicado recientemente que lo hizo el Journal of Experimental Social Psychology, que es la revista de psicología social experimental, y que este fenómeno de educacionismo, pues digamos que tiene ciertas, o sea, como consecuencias muy, muy, pues fuertes para todo, y además está haciendo que no, o sea, que no se logre lo que como sociedad se quiere, ¿no? Esta sociedad, por primera vez halló evidencias de que había una persona que se llamaba Fusarelli y algunas otras que sospechaban que cuando una persona recibe más educación, tiene algunos sesgos implícitos hacia quienes reciben menos, es decir, como que le vas los van haciendo menos, sí. O sea, a ver, ¿por qué me opinas tú, maestro en ciencias, si yo soy doctor en ciencias? Exacto. ¿No? Entonces es como que, pues sí, en todo hay categorización y todo es una estructura de niveles, pero sí pareciera, y eso lo vemos muchas veces hasta en las películas, y hablamos de científicos, etcétera. Sí. Hablemos de The Big Bang Theory, ¿no? Como Sheldon hace menos a Cooper Polly, o cómo se llama, no, al otro, al judío. Al judío, ajá. Sí. Howard. A Howard dejándole saber perfectamente que él es el único que no es doctor. Como tiene la maestría es menos. Exacto. Pues, ajá, entonces eso es de risa, pero justo es de lo que habla este estudio que investigaste, sí, ¿no? O sea, totalmente. El adquirir más títulos lo que genera es que algunas personas sientan que pueden hacer... Se sientan en un halo, ¿verdad? Exacto. Ajá, se suban en un gran ladrillo y pues como que eso no va, ¿no? Empezamos entonces a encontrar paradigmas o algo que nosotros vamos a llamar paradigmas de... En torno al educacionismo, sí, ¿no? al educacionismo. Bueno, entonces, algo que se encontró primeramente es que mayor nivel educativo no necesariamente hay como una correlación con que vayas a tener más dinero. Y es lo que nos dicen siempre, ¿no? O sea, al menos mi papá, por ejemplo, siempre me decía, es que uno no les va a dejar ninguna herencia más que la escuela, más que la educación. Y algo que nos decía uno de los profes de la maestría era justo eso, decía, la razón por la que las hijas o los hijos estudian es porque el padre hizo mucho énfasis en que siguieran estudiando, el padre,
O sea, no tanto la madre, sino como que el padre hacía esa presión. Y entonces a mí funcionó mucho. La verdad es que empezabas a perseguir y luego te dabas cuenta, y me pasó, o sea, no por tener más nivel educativo percibía un mayor sueldo. De hecho, yo creo que yo percibía menos sueldo que todos mis demás compañeros que tenían tal vez solo la ingeniería. Hay específicos campos, porque hay campos, no nos vamos a meter, por ejemplo, con la medicina, donde yo no conozco a alguien que sea un improvisado y diga, es que yo nací con mucho don para operar y le permitas abrirte el cerebro, aunque no estudió ni la primaria. Creo que hay campos donde Sí, ese es. la educación sigue siendo un par de aguas para que ejerzas, ¿no? Igual si alguien va a construir un edificio, pues no puede ser empírico, pues ese edificio se va a caer. Pero sí también creo que el paradigma de que todo se tiene que llevar hasta un grado universitario tiene que ver con el rol que estás buscando. Hoy en día hay tanta gente joven que está iniciando nuevos tipos de carreras porque lo que traen no lo pudieron haber estudiado. Ni siquiera existen programas para estudiarlo, ¿no? Gente que es desarrolladora, que hace programas, que hace ciencias de la tecnología. Creo que por ahí nos podemos ver en un sesgo distinto. Ajá, o sea, ahí no es como, pues sí pregunta tu título. No lo necesito, nadie enseña esto que estoy haciendo. No. Y ahí es cuando ahí se cambia el paradigma. Sí, y que no importa en qué escuela estudiaste, sino más bien que obtengas las certificaciones que las empresas te van dando y que demuestres que sabes hacer las cosas, eso es lo que te da. A mí me da mucho gusto que hoy en día puedes ver que hay algunas aplicaciones de trabajo. De hecho, he estado en empresas que a mí me han dicho, Fabi, ¿realmente es necesario que pidas a alguien con licenciatura? Y me han llevado a pensar y a salir de la caja. Y yo, pues claro, porque quien estudió en la universidad ya terminó algo en su vida. Por eso, pero si te traemos los mismos años en experiencia, ¿no crees que sea de más valía? Wow, claro que sí. O sea, una persona que te puede decir, no estudié esta carrera, güey, estudié diseño, pero ya llevo 8 años en contaduría y me sé la ley de contabilidad de Pepa, pues claro que debe de pesar más esa experiencia que un título o no título. Sí. Y lo mismo de una persona que puede tener 18 títulos y cuando le preguntas en qué ha aplicado todo eso, te dice, no, es que yo ahorita estoy estudiando. ¿No? Sí. Entonces, pues muy bien, traes un montón de grados, pero en sí, de lo que dices que eres experto, no lo sabes hacer. Lo sabes teóricamente y no lo has aplicado. Yo creo que sí, hay mucho tema así. Otra cosa es, no sé, como que ya hablábamos de los años sabáticos, que si tomarte un descanso es malo o no, pero también ahí hablábamos de los ninis, o sea, hay personas que realmente no quieren estudiar y cuando tú les preguntas, oye, ¿por qué no quieres estudiar ni trabajar y solamente quieren como pareciera que ser mantenidos? Ahí yo pienso que también ya hay un tema de que haya algunas otras necesidades primarias que no se estén llenando y por eso pues la escuela y no sea para nada una motivación. Depende cómo lo enfoques. Creo que lo más fácil para los padres o las familias es cuando tus hijos se apegan a cómo deben ir las cosas. Esto de kinder, primaria, secundaria, etcétera. Se necesitan muy buenos educadores o padres muy inteligentes los que tienen la forma de detectar que uno de sus hijos no nació para ese tipo de escuela, ¿sí? No nació para ese tipo de educación, pero le ven otra cosa. Es que, ¿sabes qué? Mi hijo lo suyo es la tecnología y desarma y arma, etcétera, y lo sacan de entornos, de repente quédate hasta la prepa o lo sacan desde la secundaria, pero tampoco lo dejan ser tan empírico, ¿no? Sí. Sino que dicen, ok, esto es lo que te gusta y ahorita ya hay un montón de herramientas, hay muchas startups, hay escuelas en línea en donde dicen, ok, vale, no te voy a inscribir en una universidad, puede que hasta te quede chica, puede que eso te está generando estrés, puede que eso ni siquiera te va a dar tablas, pero ¿qué vas a hacer? Sí. Métete a un taller y ya de una vez contratan una empresa. Formaliza cocinar, lo que estás haciendo. Vete a cocinar, a hacer algo y te dejamos. Pero sí creo que hasta cierta edad sí es bien importante que alguien sea tu guía. Sí. Y si te sales de esta normativa de la educación, pues es importantísimo que los papás, ya sé que reciban muy buen consejo de la escuela, como señor, no lo tome mal, pero su hijo no da, o sea, no lo queremos mantener aquí porque no da, va a reprobar, va a tronar, le está generando estrés, esto no es lo suyo, pero sí le hicimos una evaluación y mira, tiene todas estas afinidades, le ofrecemos, a veces las mismas escuelas te pueden decir, mira, te ofrezco alternativas que no son mías, sí. No me vas a pagar a mí la lana, pero creo que tu hijo puede ir por acá, o papás que se asesoran y dicen, ¿qué hago con mi hijo? O sea, yo sé que la escuela no es lo suyo, pero ya van y tocan la puerta de alguna empresa, de algún amigo, de un conocido y dicen, ¿puedes agarrar a mi hijo mediodía? Ponlo a hacer lo que sea, solo necesito ver si está encaminando bien sus habilidades. Sí. Porque algo que yo escuchaba mucho de algunos familiares míos es, hay gente que no nació para estudiar.
pero sí sabe trabajar. Sí. Y a veces esas personas son muchas más habilidosas. A veces esas personas despegan con negocios donde tú dices, oye, pero pues tu prima que tiene 18 títulos, ¿no? Y sigue de empleada ganando 8,000 pesos al mes. Y una persona que apenas salió con la prepa o la secundaria, tienen madera de negocio. Hacen un negocio, hacen un emprendimiento. Detectan necesidades y las subsidian con un negocio propio y de repente dices, le está yendo muy bien. Entonces, yo sí soy muy fan de la educación tradicional. O sea, a mí sí me parece que... Pero es por tu tipo y también por la pecera cultural en la que has vivido. Por mi pecera cultural, por como yo lo viví y porque sí creo que una persona se puede dedicar a lo que sea. Yo desde la universidad sabía que lo que yo estudiara posiblemente no me iba a dedicar a hacerlo. Pero sí sabía que esa escalerita de aprendizaje me iba a dejar, por lo menos en mi caso, un poquito más de estructura. O sea, yo no soy tan disciplinada y eso para mí me hizo una disciplina de estudio. Y también te cubre con conocimientos de cultura general, sí. ¿no? Yo siempre he dicho, cada trabajo, cada emprendimiento, cada empresa en la que estoy o abro es una nueva universidad, porque aprendes muchas cosas nuevas. Entonces, ¿comercio internacional no era la carrera que tú querías elegir? No, en ese momento claro que sí, porque yo dije, es tan rica en materias que si por algo eso no es lo mío, a lo mejor después traía mucho derecho. Y dije, bueno, pues si no, después hago una licenciatura en derecho. Okay. Traía muchísimas cosas de finanzas y economía que a mí me encantaba y dije, bueno, pues si no, me muevo por allá. Traía incantidad de temas como de recursos humanos y quién iba a decir que yo al muy corto tiempo me iba a dedicar a trabajar con gente. Ajá. Entonces, yo estudié licenciatura en comercio internacional y cualquiera diría, Fabi en su vida ha hecho una exportación. Pues no de productos tangibles, pero el talento de la gente que trabaja conmigo se exporta. O sea, la gente que ha trabajado conmigo da servicio a otros países. O sea, ahora sí que yo sí siento que pues, se exporta, se transacciona con el talento de las personas. Sí. Pero la carrera me dejó muchísima, cultura me dejó muchísima. Sí, ¿no? Siempre me ha llamado la atención. En mi caso, por ejemplo, yo venía de un perfil de medicina muy definido. No tengo suerte al tocar las puertas de las universidades públicas. Que es de las carreras más, o sea, más difíciles de calificar. Más difíciles, pero me encantaba. Y me pasó que no tenía yo en ese momento, o sea, el sueldo que percibía mi papá era muy, o sea, era normal, medio, por así decirlo, para las personas que vivíamos como en mi entorno, pero éramos 3 hermanos. Entonces yo era la mayor y yo decía, la universidad que quiero se va a llevar el 70% del sueldo en papá. Y mi mamá también le va a sufrir. Entonces no hubo una opción para irme por el camino de la medicina y estudiar odontología. Y fue donde toqué las puertas de una carrera que es... O sea, cuando yo a alguien le explico esto, dice, ¿pero por qué todos se extrañan? Porque es de verdad muy contrario. O sea, claro, no tiene que ver, no está la rama. No, yo estudié al final ingeniería en sistemas y entonces me fue bastante mal porque pues no, yo no venía preparada para ese tipo de educación, pero pues se fue en una escuela pública que en realidad, o sea, yo tuve que trabajar 3/4 de la carrera para sostener el ritmo de vida que yo iba queriendo tener y quería tener como experiencia, pero de verdad o sea, toqué las puertas también de una beca, inclusive allí en la universidad, y era como súper difícil acceder a los planes de beca. Y pues bueno, lo vemos. Entonces, hoy por hoy hay universidades que los costos son tan altos, es algo que quisiera como también sacar a relucir. Son tan altos y dices, ¿lo vas a recuperar en tu vida universitaria? O sea, en tu vida como trabajador. No, o sea, les puedo asegurar que el salario de mi primer empleo no es lo que pagaban mis compañeros en las universidades en que estaban. Sí, no, la realidad es que, híjole, como para hacer el futuro, yo siempre lo digo de cotorreo, que si alguien me hubiera dicho que lo de hoy era desarrollar o hacer código, yo me hubiera obligado a aprender. O sea, a mí lo que me mueve, honestamente, pues sí es como el poder income o más alto. Exacto, entonces yo elegí una carrera administrativa por la aspiración a que fuera como más movible y más o sea, como que tuviera muchas opciones, que no te sesgara, porque si me iba específicamente a arquitectura, o sea, muchas cosas me movieron, pero cerraba más posibilidades y en esta me pareciera que era multifacética. Y lo digo de broma, pero siempre digo, ¿qué le diría a mi yo del pasado? Aprende a echar código, ¿no? Porque es una carrera que en ese entonces ni la volteaban a ver, ya sabes.
Y hoy en día, wow, o sea, puedes salir, esas son carreras donde puedes salir de la carrera con un sueldo súper competitivo. Hoy en día eso sí existe, ¿no? Entonces, yo creo obviamente que cada quien habla de cómo nos fue en la feria, es la realidad. O sea, yo me acuerdo que yo estudié en una escuela privada porque tuve una beca que tuve que mantener y era así como lo único que mi mamá me pedía. O sea, casi que si yo me divertía era, pero no vas a perder la beca, era mi única responsabilidad en la vida, ¿no? Mi beca. Y obviamente la tuve toda la universidad y era una buena escuela, pero no era de las mejores escuelas privadas. Y en donde yo crecí, que es una ciudad pequeña, había sesgos, ¿no? Es que esta empresa solo contrata a los del TEC. Esta empresa solo del Ibero. Y eso sí existe. Esa es la realidad. Sí existe y seguirá existiendo. Y en Estados Unidos es lo mismo. Solo gente de Harvard, solo gente aquí, de allá. Si lo que tú quieres estudiar tiene ese sesgo, pues de alguna forma creo que hay que tratar de buscar otra vocación si es que no puedes llegar a ese nivel. Porque todavía hay carreras que tienen aún más discriminación o educacionismo que otras que son más populares, o otras que al final como que puedes empezar desde abajo en algún lugar que te abran la puerta, ir haciéndote experiencia y finalmente llegar a un lugar donde quieres estar y no necesariamente porque te graduaste de aquí o de allá, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer cambios, Sí. está en nosotros generar cambios, pero también hay que entender que hay cosas que ya están establecidas y hay que trabajar en no frustrarnos, ¿no? Entonces, sí, y es bien difícil. Otra cosa que también me llegó a pasar, yo trabajé en una escuela pública, bueno, era una escuela privada, pero para las personas que trabajaban, que se tenían que pagar su propia prepa y su propia universidad. o sea, accesible. Accesible. Pero fíjense que a mí me hace mucho sentido esto que está pasando porque algo que nos está perjudicando mucho y que por eso es imposible, y lo veíamos en el video, que es imposible que el problema de México y de desigualdad social que existe se resuelva con educación, es porque si no se atienden las necesidades básicas del individuo, como la comida, el alimento. Acuérdense, hay una pirámide, la de Maslow, donde las primeras necesidades son las fisiológicas y después empiezan las de seguridad y ya después vienen las de trascendencia, la de educación y todo. ¿Cómo le pedimos a alguien que llegue a la mitad de la pirámide de Maslow preocupándose por ideas para aprender más, para sentirse mejor, para trascender, cuando ni siquiera tiene para comer? Entonces es imposible, ahí es la base de las cosas que están mal. Y entonces lo primero, y por eso lo han hecho también países como Finlandia, Francia. Hay un reportaje en Netflix, hay un documental en Netflix que desafortunadamente por no hacer la tarea no les investigué el nombre, pero en las notas del episodio se los voy a dejar. Y es un episodio donde un gringo en realidad se va a hackear los secretos de educación de todos los países, y me llama mucho la atención cómo le dedican, por ejemplo, el modelo educativo de Francia, donde le dedican a comer, a disfrutar la comida, cuando nosotros realmente ni siquiera sabemos comer. Yo como pegada a la computadora, o sea... Sí, esa es una educación. Yo sé que hay programas de gobierno en México que están dedicados a facilitar esto porque también se mide la deserción. Y tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Cuántos niños entran a primero de primaria y cuántos salen en sexto? Y hay personas en secundaria, en prepa, que se dedican a investigar. Y si ven que un chico deserta, pues lo buscan. El deber ser... Las trabajadoras sociales, Exacto. trabajadores, ¿verdad? Lo buscan, investigan, obviamente si hay algún programa complementario como de vales de despensa, de cupones o lo que sea, se supone que lo facilitan. No del ancho de banda para toda la gente. Ni hay el presupuesto, ni Y sea... justo lo que leíamos es eso, ¿no? El sesgo de la educación, que la educación también lo parte en tus circunstancias. Tú puedes haber conseguido entrar a una escuela privada súper lujosa, pero si de regreso a casa no puedes dedicarle tiempo a la tarea, tus papás no pueden hacerla contigo, Tu entorno no te tienes que poner a chambear eso. en el negocio, el niño está estudiando pero está preocupado porque sabe que en su casa no hay para comer, al final dice que eso está destinado pues a un fracaso. Sí. Porque decían el podcast que vimos, que también había hecho una investigación, que el éxito de que tengas estudios de posgrado o universitarios o en una escuela privada va específicamente ligado a la situación socioeconómica de tu núcleo familiar. ¿Cuánto gana en promedio tu familia? Exacto. Y hay que verlo así. Y que es muy raro que una persona pueda crecer o moverse a otro nivel socioeconómico solo porque estudió y lo logró hasta la universidad o tuvo un título. Yo conozco casos de éxito de personas súper humildes que resulta que dieron un cambiazo, no de un nivel socioeconómico, sino de estar hasta abajo de la pirámide y estar en el intermedio o ser Se personas... llama movilidad social, ¿verdad? Muchísimo. Pero son casos pocos, ¿no? De hecho, yo siento que en parte yo fui
yo fui un poco de movilidad social. O está haciendo, ¿no? Porque todavía está haciendo. Sí, definitivamente. Yo escuché ese episodio y le decía a Vicky, wow, lo escuché, y hasta cierto punto me sentí decaída porque pues todo mal, ¿no? O sea, me puse a pensar en la gente en conocidos que tengo, que los hijos no tienen a los papás juntos o los tienen trabajando, o que de hecho están estudiando en escuelas de gobierno o públicas, que verdad, el nivel de educación básica es tristísimo, tristísimo. Y además escuchar este podcast donde decía, bueno, al final, por mucho que estudies, si tu núcleo familiar no tiene un nivel socioeconómico adecuado, eso no va a hacer ninguna diferencia. Dije, bueno, todo para mal. En mi caso yo también creo que no fue así. O sea, yo fui a escuelas privadas, pero yo no pertenecía al núcleo económico del resto de mis compañeros. Yo estaba becada, ¿no? Y también si cuento mi historia del día de hoy, pues estoy muy contenta donde he llegado y posiblemente donde podré llegar. Pero yo digo, bueno, pues no está todo para mal. O sea, las estadísticas son números y son números fríos y es lo que hay. Sin embargo, no, las estadísticas no son Cada para quien acabar. podemos mover nuestra historia personal. Claro, las estadísticas no son para acabar con los sueños de nadie y decir, bueno, si naciste en esta situación, quédate ahí para siempre. No, el intento se tiene que hacer. Lo que sí es que, pues, invitamos a romper como estos paradigmas, ¿no? Si es necesario forzoso, estudiar hasta un grado universitario. Por ejemplo, otro, Vicky. Después también, algo que hablábamos es, si todos llegamos a estudiar, no sé, O sea, maestría, doctorado, pues luego, ¿qué decían? Van a inventar otro nivel después del doctorado porque no todos pueden ganar como un doctor. Pues. El otro paradigma es si los títulos de posgrado realmente te dan renombre. Ah, sí. Y que el renombre te lo da el que pocas personas tengan un posgrado. Y ahí junto con lo que tú dices. Sí. Si dijéramos en un país, es que el gobierno te va a pagar a todos posgrado, excelente. ¿Qué vas a hacer con la persona que se dedica a hacer el aseo de una oficina que tenga un posgrado? ¿Hace sentido? ¿Cuál es otro paradigma? Otro es, por ejemplo, lo de por qué estudiar si necesitas llevarte el papel o no. La verdad es que se necesita legitimizar la educación, o sea, que alguna instancia certifique que sabes lo que sabes, pero... Pero realmente papelito habla, y yo diría, no siempre. Es que hay que hacer mejores pruebas, ¿no? O sea, mejores papelito pruebas. Habla si te vienes a promover de cirujano. Uh-huh. Pero papelito habla si te vienes a promover de un trabajo que es técnico o del que ya llevas tiempo haciéndolo. Aquí regreso a lo mismo. Qué bueno que hoy en día las empresas son accesibles y dicen idealmente carrera terminada en tal o experiencia equivalente. A tantos años. Y me encanta, porque cuántas personas no dejaron la universidad trunca o ni siquiera la estudiaron, pero la rompieron durísimo y en lo que hacen son buenos. Y se mueven de un puesto a otro en una empresa y cuando tienen que salir, qué desmotivante es agarrar y decir, ya no me van a poder considerar si ahorita no me echo la universidad. Pues hoy en día hay empresas que dicen, oye, si tienes tantos años de experiencia en esto, para nosotros es igual o mejor que tu título universitario. Sí, totalmente. Eso está súper bien, ¿no? ¿Qué otro paradigma? Hablábamos, bueno, quisieras platicar un poquito de tu escuela. Tu escuela donde tú estudiaste la maestría es una neouniversidad, ¿no? Es totalmente diferente. También el enfoque es completamente distinto. Honestamente llegué ahí sin mucha información y doy gracias por ello. Porque si hubiera yo tenido toda la información, a lo mejor mis paradigmas de gente con viejita... Con lo que tú vivías, ajá. Sí, como que lo que yo esperaba, yo terminé la universidad después de trabajar mientras estudiaba y salí y dije, yo ya no vuelvo a la escuela. Y además, a lo que yo me dedico, realmente es mucho más valiosa mi experiencia que alguna maestría, ¿no? Uh-huh. Y yo fui avanzando en la vida y dije, ya tengo que hacer un máster, tengo que hacer algo. E investigaba y decía, híjole, sí lo podría hacer, pero esto no me suma a lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y para qué le voy a invertir 2 años? Definitivamente estuve en empresas que tenían un university interno o cursos específicos que construyeron mis habilidades de hoy. Entonces yo decía, pues sí lo estoy haciendo, no tengo un título, pero lo estoy haciendo. Hace un par de años, alguien en la empresa me guió y me dijo, a ver, Fabi, yo veo que tienes ganas de aprender de muchas cosas, que te quieres involucrar con este ambiente de startup. Yo te recomendaría muchísimo este programa. Y le agradezco muchísimo la recomendación porque ese programa me llamó mucho la atención porque traía de todo. Producto, marketing, diseño, obviamente liderazgo, finanzas, temas de cultura, muchas hasta cosas. Meditación te daban. Sí, el mindfulness, muchísimas cosas buenísimas. Patrocínanos universidad donde estudió Fabi. Estaba muy, muy, muy lleno, muy rico el contenido y justo estaba empezando la pandemia. Entonces yo asumí que iba a ser una universidad virtual, pues por la pandemia.
Y la realidad es que no, es que esa universidad es digital, es un startup y es súper disruptiva. Sé que la palabra ya está choteada, pero yo estaba, primero dije, uy, me va a ser súper difícil conectar, por lo que soy kinestésica, estando ahí en una pantallita, me voy a distraer. Bueno, fue casi 2 años de maestría y yo no podía creer, primero, los lazos personales que había creado con los instructores, que ahí les llaman mentores, y con mis compañeros. Brutal. O sea, decía, ay, no siento esta comunidad desde que dejé la universidad. Y al día de hoy nos chateamos y tenemos grupos de WhatsApp y me parece brutal. Y dos, la forma en la que aprendíamos, ¿no? Sí, es Para que ya están muy con los métodos actuales. Fenomenal. O sea, para iniciar la maestría nos dieron un curso como de mindset y se llamaba Shift Something. Cambia tu mentalidad. Ajá, era un módulo que te enseñaba a aprovechar al máximo lo que venía. Y te enseñaban hábitos. Va a ser importantísimo que hagas tu pre-work, va a ser esencial que contribuyas en la clase, mantén la cámara abierta. O sea, te enseñaban a aprender. A cómo lo vas a hacer, Ajá. exacto. Cómo vas a estar en ese mindset. Y ese primer módulo fue de súper cotorreo. Y yo a este esposo le decía, no, es que estoy en una maestría millennial. Y me la pasaba genial. Todo lo que aprendí, no lo podía creer. O sea, y era justo eso, ¿no? Yo te noté una evolución cañona, Fabi. Sí, o sea, no, estoy felicísima. Yo también, y entré muy escéptica. Y entré pensando, híjole, y la verdad es que para nada fue económica, ¿no? Entonces yo dije, Dios bendito, con esto me hubiera pagado otra, pues en una institución que me dé mi papelito. Al finalizar, yo dije, no lo pude haber hecho mejor. Y no me importa, claro que te dan un reconocimiento y claro que esta escuela tiene un renombre. Pero tú te refieres a que no está como avalada por los programas de la Secretaría de Educación. Claro, y que para mí, antes de iniciar, me parecía que para qué quería yo una maestría si no la decía la SEP y si no me iban a dar un Cardex o una cédula de máster, ¿no? Pero después vi lo que realmente me llevé. Hay otro valor. Ajá, ese valor y fue como brutal. ¿Qué me gustó? Justo lo que decías ahorita de los métodos. Uno, nada de que hay que comprar este libro y suscribirse a este plan, simplemente era, vamos a tener un pre-work y el pre-work podía ser... Era como tarea antes de que llegaras a la clase. El pre-work es la tarea previa a la clase. Y casi que te decían, si no lo hiciste, ni te presentes, ¿no? O sea, porque no vienes a que alguien te dicte una clase. La clase se abre hablando del pre-work. Que leyeron, que vieron. Obviamente había mucha gente, todos tenían algo que aportar, gente... entrepreneurs o gente que como yo trabaja en una empresa, pero todo el mundo aportando y trayendo lo que tú habías leído, eran desde videos, artículos, podrían ser muy breves, muy grandes, y ya los empezabas a leer y los asimilabas en tu entorno. Y luego venían los compañeros a platicarlo en su entorno y te volaba la cabeza, porque además decías, wow, este concepto además ni siquiera lo vi así, ¿no? Te cambian la forma de ver. Entonces... fue muy buena, no le llaman maestros, teníamos mentores y los mentores de clase mundial, o sea... Es que eran personas que realmente trabajaban y hacían la otra cosa, o sea, yo valoro mucho a los profes que trabajan o mentores o como se llamen, que hacen una cosa en la industria y que te enseñan alguna cosa. No aquellos maestros que saltaron de la universidad, se fueron a la maestría, luego al doctorado, ¿qué me vas a enseñar de la vida? O sea, y puede que haya muy, muy buenos, ¿eh? Pero la realidad es que aquellos de los que más he aprendido, como tú lo dices, es porque lo están practicando, porque aquellos catedráticos, mentores o maestros que tienen la fusión de la teoría más lo que están practicando, pues sí son ricos, o sea, los gozas un montón. Y pues nada, la realidad es que yo rompí ese paradigma en donde logré terminar una maestría muy fuera de lo que pensé que tenía que hacer y terminando eso, mi panorama se abrió para decir, hay que hacer otra, ¿no? Entonces ahora ya estoy muy abierta a los cursos en línea, a talleres que no necesariamente van a traer una certificación y a entender que a veces no necesitas el papelito. Sí, ¿no? Necesitas, la lección yo creo que nos llevamos de este podcast o de este episodio es que siempre vas a seguir aprendiendo, o sea, el aprendizaje va para la vida. No sé si tú también coincides en eso. No, claro, o sea, yo como les dije después de la universidad dije, añísimos de no estudiar, pero lo que aprendí era más sobre la marcha, ¿no? O sea, al final para hacer bien tu trabajo de una u otra forma aprendes, te juntas con colegas, tocas puertas, oye, ¿y en tu empresa cómo hacen esto y el otro? Y eso al final se llama adquirir conocimiento. Algunos lo estamos haciendo conscientemente relaciones y otros inconscientemente, pero si de alguna forma alguien cree que no ha adquirido nada de conocimiento, primero lo reto, seguramente algo has aprendido, pero no lo estás aplicando, y ese sería el gran reto, ¿no? O sea, uno aprende por imitación, por aspiración,
por un contenido específico o por una acción determinada que dices, no, O yo por estoy necesidad. estudiando, ¿no? Pero a veces lo que aprendemos es consciente, pero la mayor parte de las veces es inconsciente. Sí, nuestro cerebro registra todo en formas muy, muy diferentes. Pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho el episodio. Acuérdense, aquí estuvimos abordando pues cómo era la educación, hablamos un poquito para no aburrir con tanta teoría sobre los modelos educativos y lo que hacemos en México y qué pasa en otros países. Por ahí les dejaremos las notas del episodio con la serie que les recomendamos, bueno, el documental que les recomendamos, y pues nada. Y la parte del educacionismo, o sea, hablando de las tendencias de la forma de discriminar, bueno, yo creo que para los que están creando nuevas personas, pues tratemos de quitar esos sesgos, o sea, creo que no hay que medir a la gente por si está en una escuela privada o pública, si tuvo un posgrado o no. Abran los panoramas, o sea, yo tengo el gusto de conocer a una persona que no terminó, no sé si la prepa, pero definitivamente no hizo universidad, y hoy en día es CEO de su propia startup, ¿sale? Y es una persona brillante. Que nació con esa brillantez, no, simplemente se salió del sistema normativo, pero no ha dejado de aprender. Sí. Y es una persona que se sigue construyendo. Y como él, hay muchas personas que van a ver la forma de salirse de un sistema que no les forma, pero que no significa que se quedan abajo. No. Y sí puede haber alguien que se aventó 18 posgrados y seguramente usted conoce una persona que tiene 18 doctorados y tiene 42 años y no ha trabajado un solo de su vida. Entonces, al final, hay que ver las cosas de forma objetiva, Sí. ¿no? Entonces, no todo es blanco, No. ni todo es negro. Estamos en los grises y hay Exactamente, muchos matices ¿no? de esto. Entonces, obviamente hablamos de un montón de paradigmas, pero lo que les queremos aquí dejar es nuestra opinión. Y obviamente, si después este tema los hace pensar o reflexionar, pues que lo conversen con la gente Sí. que está por ahí con ustedes, porque es algo en que prestar atención, ¿eh? O sea, hay que cuestionarnos. Sí, hay que cuestionarnos más. Y ¿no? yo creo que este tema también va a dar para más porque por ahí metimos lo de la desigualdad social y en algún momento vamos a tener también que abordar ese tema, Fabi. Sí, claro, o sea, Y definitivamente. llorar mientras lo hacemos. No, a mí me encantaría tener la respuesta, creo que siempre lo he dicho, ¿no? O sea, no es fácil nada más opinar, creo que este es un tema que tiene que cambiar desde el fundamento, ni siquiera me siento la persona adecuada para, mi única perspectiva es, hagamos lo mejor, sigo invitando al civismo, pero es cierto, ¿no? O sea, todos queremos un mejor México y, no, es que México tiene que mejorar, mejóralo tú. Sí. O sea, mejora tú En tu entorno. como Ajá. ciudadano mexicano y que quien te conozca diga, uy, los mexicanos son tipazos, ¿no? Que nadie se vaya a México diciendo, me vieron la cara, abusaron de mí, son unos No gandallas. tienen valores. Sí, ahí empieza el cambio en México, ¿eh? Pero Sí. si nada más estamos desde nuestra postura así de, vieran cambiar, no, hay mucha gente pobre, ok, pues, ¿qué estás haciendo para cooperar? ¿Cómo haces para que no haya, generas empleos? ¿Qué decisiones diarias tomas? Le pagas justamente a la persona que te ayuda en tu casa, le pagas justamente al tendero que, o sea, no necesariamente hay que ser muy millonario rico para generar trabajo o economía o pagar Justo. justamente, ¿no? Entonces, bueno, muchos temas, ya nos metimos ahí muy a fondo, pero pues de nuevo, Vicky, fue un placer. Fue un Muchas placer. gracias. Gracias. Me está gustando esto de estar grabando juntas y ojalá que a los demás también les agrade muchísimo. Muchas gracias, Fabi, por acompañarnos. Gracias a todo y recuerden Denos like, suscribir y compartir. A ver Más si nos o salió bien. menos. ¿Cómo estamos en las redes? Estamos en todas las redes como @de qué me hablas MX. Súper. Pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.